En la complejidad actual del mundo digital, tu negocio acelera más rápido que nunca. Más personas, más dispositivos, más información y más lugares que nunca. Al crearse un panorama de amenazas más complejo y de rápida evolución, todas las empresas deben estar preparadas para proteger cada extremo de cada espacio contra las amenazas hasta en la nube. Protege lo que más importa con Fortinet. Seguridad digital donde sea que la necesites. En DF buscamos las señales más importantes para entregarte los titulares y contenidos del mañana, ampliando tu mirada y dándole otro valor a tu interés por los negocios. Visibilizar una portada con mujeres líderes importa. Crear un lugar para las noticias del medio ambiente importa. Porque el impacto de las energías renovables importa. Estar informado y ser parte de un medio especialista es importante para estar al día con lo que pasa en el mundo. Diario Financiero. Las señales importan. Muchas gracias a todas y a todos los que están conectados. Yo soy Claudia Santana, líder de ciberseguridad de Microsoft Chile. Hoy día los estaré acá acompañando en la moderación de este segundo encuentro que se va a realizar del Club de la Ciberseguridad, una comunidad que organiza el DF con respaldo de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y también el auspicio de Fortinet. Así que feliz de poder estar acá con todos ustedes. Este encuentro lo llamamos Ciberseguridad 4.0, el poder de la inteligencia artificial. Y un poco lo que vamos a estar conversando hoy es cómo la inteligencia artificial transforma también el panorama de la ciberseguridad, cómo nos puede ayudar a detectar, a prevenir y a responder hoy día a los ciberataques que existen. Así que para poder conversar un poco de eso, también de los desafíos y los riesgos que vienen relacionados al uso de esta inteligencia artificial en ciberseguridad, nos acompaña un muy admirado panel, Carlos Lobo, director general del programa de Diplomados de Ciberseguridad, Capacitación USAT. Carlos es académico de varias universidades, experto en materias de control, de gobernanza, de auditoría y también de seguridad. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir el panel con ustedes. Muchas gracias, bienvenido. Pía Salas, Country Manager de Fortinet. Pía es responsable de coordinar y liderar el equipo de expertos locales de ciberseguridad. Cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando diferentes posiciones en multinacionales líderes de la industria, así que muy feliz de poder contar también con Pía. Bienvenida, Pía. Gracias, Claudia. También para mí es un placer de poder compartir con ustedes el día de hoy y más que nada compartir experiencias y información que es súper útil para el panel que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Y por último, nuestro tercer panelista, Nicolás Vilela. Nicolás es CEO y cofundador de ZTZ, una startup que innovó en el mundo, empresarial utilizando inteligencia artificial, así que es súper interesante también el punto de vista que vamos a tener de Nicolás. Su software ya está adoptado por varios gigantes del retail y hoy día es capaz de dar solución inmediata a reclamos regulatorios de distintas empresas. Así que vamos a compartir con Nicolás como experto también de estos modelos de negocio que utiliza la inteligencia artificial y el software como servicio. Encantado, Claudia. Tremendo equipo para hoy y gracias a la audiencia también. Muy bienvenido, Nicolás. Y bueno, para comenzar, lo primero que tenemos que entender un poco es el contexto, y ahí Carlos nos va a ayudar a abrir esta instancia analizando y mostrándonos un poco cuáles son las tendencias que hay en este tema para que después podamos analizarlo en más profundidad en el panel. Los invito a todos los que quieran dejarnos sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de DF con el hashtag ciberseguridad.df. Así que los esperamos también por ahí para que puedan compartir con nosotros. Carlos, toda la presentación es tuya. Muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a tratar diversas cosas acá.
mi rol de académico igual me gusta partir un poco por las bases y ver algunos conceptos, pero yo creo que la instancia importante acá es ver esto y cómo se aplica en instancias de ciberseguridad. Afortunadamente, la semana pasada salió un reporte de NISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, que habla sobre los desafíos de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, o viceversa, como uno quiera verlo, y me apoyé bastante ahí en algunas cosas que son bien relevantes. Luego vamos a ver contextos de riesgo, aplicaciones, también algunas cosas que nosotros estamos haciendo en diferentes proyectos en los cuales yo estoy trabajando con inteligencia artificial y también comentarle un poco de esa experiencia. Entonces, lo primero, yo creo que es bueno y siempre sano el poder entender que la inteligencia artificial como concepto no es nada nuevo, viene evolucionando desde el año 50, ya 56 se acuña como el término, y podría decirse que hubo una revolución de esto ya cercano como al año 2011, yo diría, donde ya se empiezan a ver aplicaciones ya más concretas, definiciones más específicas en la materia. Y ya desde 2014, 2017, ya muchas de las grandes marcas comerciales, no solo en ámbitos de ciberseguridad, comenzaron a aplicar elementos de definición súper potentes en temas de inteligencia artificial. Y sin duda que la irrupción de ChatGPT generó un cambio en la visión. Yo creo que masificó mucho el concepto de inteligencia artificial en usos quizá de los más variados, muy relacionados al ocio, y hoy día encontramos aplicaciones que se cuelgan a diversos servicios, soluciones de IA en diferentes contextos. Por tanto, llegó a un público que es mucho más masivo, y eso influye obviamente que el concepto también se posicione en el colectivo, en la ciudadanía, en la población, en la gente, y que uno ya empieza a escuchar el nombre inteligencia artificial más recurrentemente. Esto en temas de ciberseguridad tampoco es nuevo, ya hace bastante tiempo vienen desarrollándose soluciones en temas de ciberseguridad. Aquí les voy a mostrar algunas cosas como generales más adelante en relación a esa temática. Para comenzar, yo creo que con temas un poco más específicos de la materia, hay una visión general en torno a la provisión de servicios de IA. En términos bien simples, los grandes volúmenes de datos se vienen desarrollando ya de un buen tiempo a la fecha. El concepto de Big Data ya como que está naturalizado en la industria. Todas las organizaciones manejan sus datos, buscan generarle valor. Y ahí donde, a través de diferentes formas, esto ha evolucionado mucho. En algún momento hablamos del data mining, luego de la ciencia de datos, y hoy día se habla de plano como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ciertamente mucho más amplio, incluye lo que es el machine learning, el aprendizaje profundo, el deep learning, y hoy día con diversos servicios, con soluciones de inteligencia artificial, también por la provisión de muchas soluciones que están en la nube, esto se ha hecho mucho más masivo, y es como tenemos también soluciones que están hoy día en tiempo real, entregando las soluciones muy útiles, que nos permite la toma de decisiones en general. Esa toma de decisiones en general, cuando uno la vincula a conceptos de ciberseguridad, no es otra cosa que otorgar los mecanismos para la protección y la detección más oportuna de eventos de diversa naturaleza. Pero ahí no solo se agota el tema de la ciberseguridad, sino que es mucho más amplio. El contexto de uso y aplicación es gigantesco. Vemos que sirve hoy día en tareas de inteligencia, de hacking, de protección. El contexto de aplicación es variadísimo. Y cuando uno lo lleva a esto más específico, bueno, estamos trabajando de alguna manera con piezas y productos de software. Entonces hay algún contexto en el cual tenemos que tener cierta infraestructura, hay un paradigma de software, cierta lógica, cierta estructura, y tiene que estar vinculado esto igual a capas del negocio. O sea, no basta con tener una inteligencia artificial que me responda, sino que ver cómo esto entrega una solución oportuna a las necesidades de los usuarios finales. Cómo enriquece muchas veces la experiencia usuaria desde la inteligencia artificial, otorgándote respuestas mucho más certeras y poder interactuar muchas veces con estas plataformas. En la lógica general, podríamos decir que la provisión de servicios ha evolucionado. Yo creo que por mucho es conocido esta lógica de servicios cloud, en los cuales hay diversas modalidades. Esto mismo también se experimenta mucho en lo que son soluciones de inteligencia artificial. En el ámbito que nos convoca,
Creo que prácticamente todas las grandes empresas a nivel nacional, multinacionales sobre todo, ya tienen incorporado y adherido en el ámbito de la ciberseguridad la inteligencia artificial. Pero como señalaba, esto es mucho más amplio, mucho más transversal, en soluciones de marketing, de ventas, CRM, gestión de recursos humanos. El ámbito de aplicación es gigantesco, en la cual hoy día uno ya, al adquirir soluciones, estas vienen con ciertas definiciones establecidas y el uso de la inteligencia artificial como de manera natural. No obstante eso, la irrupción hoy día de muchos servicios, de muchos modelos, algoritmos, ha posibilitado también que uno tenga mucha más cercanía, un acceso quizás más favorable al poder contar con herramientas que posibiliten ir desarrollando soluciones de inteligencia artificial en la organización. Hoy día se han liberado, por no decir miles o cientos de miles de aplicaciones en las cuales ya la inteligencia artificial está incorporada en modalidad de servicios, API, en las cuales uno consume estas definiciones, estas aplicaciones, estas formas de trabajar con inteligencia artificial. Y el desafío siempre es después mezclarlo con elementos de infraestructura necesaria, donde la provisión de servicios en la nube es como fundamental y es más o menos cómo se articula. En dicho ámbito, aquí hay una imagen que yo sé que no se ve prácticamente nada y da un poco es profeso así. Son los típicos mapas de herramientas de ciberseguridad que hay en Internet, hay muchos de estos. Tomé uno en particular porque me agrada mucho en torno a las definiciones. Nosotros hicimos un ejercicio hace un tiempo de ver cuántas de estas soluciones ya decían que incorporaban inteligencia artificial. En estas definiciones tenemos provisión de servicios en diferentes ámbitos, la protección de datos con herramientas como DLP, seguridad en la operación, el contexto de seguridad en redes y los diferentes componentes que hay detrás, no sé, firewall, IDS, IPS, el endpoint como tal, o aspectos clave o fundamentales de seguridad, no sé, antivirus, la seguridad en cloud, también en temas de GRC, de Governance Risk and Compliance, aplicaciones generales de seguridad, firewall, como señalaba, todo lo que es gestión de acceso a identidades y también en la inteligencia de amenazas. Bueno, son más de 500 las soluciones que aparecen en este recuadro y como dato súper relevante, un 90% de las soluciones comerciales reconoce el uso de inteligencia artificial. O sea, uno a lo mejor sin saberlo o sin tener claro la forma en la cual operan. La ciberseguridad hoy día, en términos de soluciones comerciales, está predominada o la inteligencia artificial tiene un alto grado de presencia en esta. Y prácticamente está en todo lo que ocupa. Las técnicas tradicionales de análisis de archivos, análisis de patrones han evolucionado bastante producto de las bondades de la inteligencia artificial, donde el entrenamiento de los modelos nos posibilita llegar a espacios insospechados muchas veces de análisis y la capacidad de aprender principalmente lo que genera una fuente de conocimiento distinto y que obviamente al aplicarlo dentro de los contextos de ciberseguridad es muy, muy potente. En este mismo ámbito, ENISA planteó un contexto de definición y creo que piensan entender algunos aspectos del uso. La imagen de la derecha uno puede ver ahí dónde se posiciona la inteligencia artificial y que está por sobre el deep learning o el mismo machine learning. Quizás muchos de los algoritmos que están acá como acrónimos son conocidos, muchos de los que están aquí presentes, son técnicas empleadas en muchos casos clásicas, desde la minería de datos, el machine learning, deep learning. La gran diferencia acá es el contexto de operaciones, en la cual uno normalmente desarrolla estas soluciones o aplica este tipo de algoritmos en contextos sumamente específicos en virtud de cada escenario. Mientras que lo que posibilita la inteligencia artificial es diseñar un modelo mucho más amplio, consumir la información en general que se requiere para el uso de estos modelos y entregarte resultados muy potentes a partir de las bondades de la misma inteligencia artificial. Así como vemos, no sé, un poco de estos acrónimos, árboles de decisión, máquinas de vectores de soporte, lo que son los algoritmos bayesianos ingenuos, K-medias en temas de clúster, cadenas de Markov, algoritmos genéticos y los diferentes contextos de redes neuronales. ¿Cómo son aplicados estos hoy en día en diferentes contextos de
lo que es la ciberseguridad, en temas de detección de intrusiones, detección de malware, evaluación de vulnerabilidades, spam, comportamiento anómalo, clasificación de malware, la detección del phishing, que es uno de los grandes mal usos quizás que también se le está dando hoy día a la inteligencia artificial, en la cual el poder desarrollar phishing de alto nivel de especificidad en relación al usuario objetivo, spear phishing muy dirigido, es bastante hoy día empleado por los delincuentes en general, por producto de la capacidad de desarrollo, la capacidad de sintaxis. Es muy común quizás antes recibir o analizar phishing con mala reacción, con bajo contexto, que realmente fuera bastante inútil. Hoy en día, producto del uso de la inteligencia artificial, han mejorado muchísimo, entonces también plantea desafíos en ese ámbito. Bueno, también en el análisis de tráfico, entre otras cosas. Entonces, el contexto de aplicación de lo que es la inteligencia artificial en funciones de ciberseguridad, si empezamos a como a resumir un poco, las soluciones comerciales hoy día están prácticamente en todos lados, el ámbito de aplicación es gigantesco y las diferentes técnicas que hay, todas nos van a poder otorgar en diferentes contextos un valor significativo en las funciones clave aquí que se describen en términos de lo que es ciberseguridad. Más específicamente, plantea algunos ejemplos de aplicación, tanto en el ámbito de prevención y detección, este reporte de NISA, que son cuestiones bastante recurrentes, en las cuales hoy en día, por ejemplo, vemos que hay soluciones que te guían prácticamente en el uso o en la necesidad de desarrollar pentesting o hacer hacking, por ejemplo, que obviamente pueden ser empleados tanto en funciones de buena lead como también en el mal uso, digamos, de esta herramienta, eso por sí mismo en riesgo. Hay muchas soluciones hoy día también que están automatizadas, comerciales también, que incorporan el tema de ChatGPT, por ejemplo, en la evaluación de vulnerabilidad. Es bastante atractivo el uso, el producto que uno puede ir profundizando, puede ir consultando, es como tener un asistente en línea virtual al lado. Y en eso también las soluciones comerciales también han ido avanzando de manera considerable. Ya la adopción misma de esta nueva irrupción, digamos, de ChatGPT se ha ido incorporando, entregándote resultados, reglas, muchas veces mucho más claras y también más precisas, y también esa capacidad de interactuar, de poder profundizar, ha generado bastante valor. Y en el ámbito de la detección también, o sea, vemos que hay soluciones, vemos que hay diferentes espacios de aplicación, tanto a nivel de spam, de introducciones, malware, de ataque, principalmente, donde el contexto ahí es bastante amplio. En labores de ciberinteligencia, la función de la inteligencia artificial se ha desarrollado bastante y creemos que ahí hay un punto de valor muy, muy considerable. No obstante, pese a las bondades, a los beneficios y a las diferentes características que tiene la inteligencia artificial, hay que entender igual que hay riesgos que se plantean. Gartner viene planteándolo hace bastante tiempo. Creo que ha sido bastante certero con algunas de las definiciones de inteligencia artificial, ya sea de cuándo iba a madurar, de cuándo iba a explotar, pero también ha hecho harto énfasis en que uno de los aspectos clave son los resguardos detrás de lo que es la inteligencia artificial y sobre todo en temas de ciberseguridad. Entendiendo que hay diferentes vectores de amenaza siempre, el tipo de daño que pueden generar esto y cuáles son los riesgos al final. Entonces, plantea que en contexto humano, obviamente, hay un tema bien importante, el resguardo sobre lo que son los errores propios de tratar con la inteligencia artificial es un tema. La ingeniería social misma que se puede desarrollar sobre la inteligencia artificial y el compromiso, principalmente de modelos, datos, entre otras cosas. También hay que entender que muchos de los desarrollos de inteligencia artificial son productos de software, por tanto, van a tener y debemos de alguna manera tener los resguardos idóneos relacionados a lo que es la protección de software. Van a haber integraciones, vamos a consumir servicios desde proveedores, vamos a requerir infraestructura, vamos a tener un modelo, vamos a consumir también datos personales, entonces son diferentes los elementos de control que tienen que desarrollarse para poder afrontar este tipo de amenazas y riesgos que hay detrás. También lo atacan las consultas de desafío-respuesta. Ahí hay varios contextos en los cuales
uno puede en el fondo interpretar el modelo, pero también hacer que los modelos empiecen a funcionar mal. Y eso es algo bien interesante de ver. Los modelos de seguridad, sobre todo, en los cuales uno es capaz de encontrar alguna debilidad, eso es algo fatal, puesto que siempre el atacante necesita una sola oportunidad para poder aprovecharla. En la comprensión muchas veces de los modelos vemos que pueden existir y se han desarrollado muchos ataques vinculantes como al scrapping de alguna manera, entender los comportamientos, saber cómo funcionan, y así como se desarrollan también técnicas de evasión a los diferentes elementos que hay detrás de la ciberseguridad. El comprender el cómo funcionan estos ataques también lo obliga a nosotros a tener elementos de defensa, ciertos elementos de protección frente a los modelos, intentos, variaciones. Es un poco como una mezcla entre los ataques que son de fuerza bruta, de scrapping, entre otras cosas, para poder obtener información de los modelos y entender cómo funcionan. Eso en términos de un atacante es bastante atractivo, porque en el fondo, si uno ya comprende cuáles son los parámetros, cómo responde, también va a buscar alternativas para poder evadir esos mecanismos de seguridad. Y también, por último, y no menos importante, hay un tema digital, un tema físico, todo esto va a residir en plataformas, en infraestructura, que también tiene que ser debidamente resguardada, en las cuales obviamente no queremos que alteren o modifiquen nuestros modelos, que ya sean las diferentes formas, y que tenemos ahí un contexto de seguridad que es como bien necesario, no descartable en lo absoluto, el cual tiene que ser también considerado al momento de desarrollar modelos. Entonces, esta es una visión que puede ser como un poco más tecnológica, más cercana a lo que es el uso en sí mismo de las tecnologías con inteligencia artificial y la mirada que uno de alguna manera debe considerar en términos de lo que es ciberseguridad. Pero también tenemos una visión más general, que esto está definido a partir de un documento que desarrolló el Instituto de Auditor Interno, desde un organismo que tiene llamado la Fábrica del Pensamiento, en el cual lo plantea como dentro del contexto general, y me parece sumamente también atractivo. O sea, no pensar que este es solo un problema de ciberseguridad, sino que entenderlo también en una visión más amplia, donde van a haber riesgos, sin duda. Hay clasificación incluso de riesgo en relación a lo que es inteligencia artificial, entendiendo los contextos de datos, uso, la aplicación. No van a ser los mismos riesgos a nivel de negocio, también a nivel país. O sea, si estamos hablando hoy día de inteligencia artificial aplicado en aspectos de la infraestructura crítica o con muchos datos personales, sensibles, probablemente a tener una clasificación de riesgo mucho más alta que aquellas que sean empleadas solo en contexto organizacional y que no incluyan datos personales o en empresas que no sean parte de esta infraestructura crítica. Entonces, también hay que entender esa dimensión de uso. Y los riesgos generales obviamente van a ir en virtud de la aplicación en el negocio, las complejidades que se tengan en los algoritmos, lo que se persiga también a partir del uso de esta inteligencia artificial. En el contexto también clave, en línea también con lo señalado anteriormente, estos son herramientas de software, va a haber una arquitectura detrás de datos, de tecnología, de provisión de servicios, por tanto es sumamente necesario desarrollar el adecuado entorno de control y otorgar una seguridad razonable de que estos sistemas cuentan con herramientas de protección y sobre todo prevención sobre ciberataques. La revisión de los modelos también es un punto súper importante, asegurar el entendimiento muy clave, cuáles son las salidas esperadas, el poder evaluar esas salidas, los resultados, el tema de los falsos positivos acá tiene una importancia muy relevante, y sobre todo si esto lo relacionamos a temas de ciberseguridad. Entonces es muy importante ir definiendo indicadores de desempeño, cómo estos van mejorando continuamente, y que estos se desplieguen en etapas tempranas, cosa que cuando uno llega a una puesta a producción final o una liberación, los modelos ya cuenten con la suficiente confianza de que van a funcionar de acuerdo a lo esperado. Y en general las implementaciones obviamente tienen que ser también debidamente resguardadas con los elementos de control necesarios cuando estas ya salgan en entornos productivos, y esto no se acaba ahí, cuando uno ya logra tener un producto ya
en un estadio de operación, tenemos que seguir monitoreándolo y ver cómo esto se va desempeñando de acuerdo a las métricas, los objetivos que nosotros definimos, y sobre todo entender los comportamientos anómalos. Creo que ese es siempre un desafío a la hora de ir mejorando. No por el hecho de tener más información y entrenar lo suficientemente un modelo, uno va a asegurar y garantizar que los resultados sean lo esperado. Siempre van a surgir nueva información que a lo mejor nunca consideramos, y que quizá el comportamiento del modelo no sea el óptimo. Entonces tenemos que tener la capacidad de siempre estar revisando el comportamiento del modelo y tomar las acciones pertinentes cuando así lo requiera. Como recomendaciones generales, o sea, hay que entender igual que estos son productos de software, por tanto hay que entender los vectores de ataque, las potenciales vulnerabilidades. Yo creo que eso es como una generalidad. El uso de prácticas de codificación segura y también el empleo de marcos de desarrollo de software que permitan minimizar los riesgos de codificación y vulnerabilidades, es súper relevante. Cómo nosotros también vamos a manejar los datos, sobre todo para proteger datos confidenciales y prevenir la exposición de esto. Incorporar todo lo que sean pruebas y validaciones de seguridad en cualquier desarrollo que permita esto abordarlo, el desafío de la ciberseguridad desde el principio, desde el comienzo. Y por último, que estos sean transparentes y también explicables y que exista cierta trazabilidad, que posibilite ser auditado y verificado en su comportamiento. Esto muchas veces es como mal entendido por quienes trabajan en inteligencia artificial. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo si esto funciona de alguna manera, de una manera que no es transparente? No guarda relación con eso, sino que guarda relación con todo el proceso de construcción, las fases, el uso de los datos y tener claridad de cuáles son los resultados, cosa de poder hacer una trazabilidad completa y evaluar el comportamiento real de los modelos en una perspectiva bien holística, o sea, incorporando la dimensión de negocio, la dimensión tecnológica y la dimensión de resultados, que es sumamente útil en los contextos de inteligencia artificial. En el mismo ámbito, y quizás con una mirada un poquito más profunda, siempre es importante considerar elementos de principios acá y sobre todo de la seguridad por diseño, ¿no? El tema de la privacidad y la confidencialidad acá es fundamental. Si bien es cierto, en Chile se está trabajando en una ley hoy en día de la protección de datos, hay leyes ya existentes que lo resguardan, aunque muchos no las conozcan o las quieran un poco menos rehuir o pasar por alto. Y ni hablar si trabajamos en contextos ya multinacionales, donde todo el contexto europeo y cualquier relación que tengamos nosotros con administrar datos personales en Europa nos va a obligar a tener ya ciertos resguardos. Las multas son brutales en relación al mal uso de datos personales, y ni hablar de la exposición por producto de temas de ciberseguridad o las fugas de datos. Entonces, son desafíos sumamente importantes de comprender, de clasificar, de entender, de evaluar los impactos de privacidad, comprender realmente si el uso es idóneo o no, y también tener la autorización y el consentimiento para el uso de esto en este tipo de desarrollo. Ahí surgen desafíos igual desde la anonimización, la pseudo-anonimización necesaria para poder tener un resguardo idóneo de la información. Ahora, en términos de diseño igual, en el mismo ámbito que antes se señalaba, el tema de la auditoría es sumamente importante, la trazabilidad de estos modelos para poder otorgar confianza y también facilitar los procesos de control. La robustez del diseño tienen que ser resistentes a ataques y errores y tienen que funcionar frente a entradas o perturbaciones inesperadas, y eso también es bien importante. O sea, muchas veces uno cuando hace pruebas, claro, prueba con set de datos que son relativamente coherentes, y eso hay que extenderlo, ver cómo el comportamiento frente a set de datos anormales, frente a cambios exabruptos, frente a errores, de manera tal que se garantice que los resultados obtenidos sean los idóneos. Y por último, un tema de equidad por diseño, donde se enfatiza la importancia de diseñar sistemas que sean de alguna manera imparciales y que no amplifiquen ningún sesgo social existente o discriminación, que eso es algo bien relevante. Tema de la democracia, el mantener ciertos espacios de equidad en el uso de estas soluciones también es algo importante considerar. Ya como para ir cerrando en términos de experiencia, nosotros estamos desarrollando como 3 contextos de trabajo en relación a la adopción de inteligencia artificial. Uno en el ámbito de auditoría.
con el mero hecho ya de tener una herramienta como ChatGPT, el poder plantearle que te apoye en el desarrollo de planes o programas de auditoría, de cómo ir guiando una actividad de auditoría en temas de ciberseguridad, es plausible de hacer. Pero nosotros hemos notado que si le dotamos de más inteligencia al modelo, entregándole modelos de referencia, norma ISO, no sé, modelos como el NISIS, Control, Mitre, y enseñándole también, nos posibilita obtener pruebas de auditoría mucho más potentes, incluso si incorporamos características de las soluciones que vamos a auditar, ya sea un RP, una solución comercial o lo que sea. Los modelos empiezan a desarrollar inteligencia, y ahí es donde el tema clave de entrenar, testear y verificar nos posibilita llegar a resultados mucho mejores. ¿Qué es lo que estamos teniendo como resultado? Programas de auditoría de mucha mayor calidad, que tienen hoy en día un marco de referencia que nos apoya en términos de los criterios de auditoría, y que además plantea ejemplos específicos, por ejemplo, para evaluar capacidades en cierta infraestructura. Eso, sin duda, que es un resultado súper potente al momento de fortalecer la auditoría, la ciberseguridad, y es algo que venimos ya desarrollando y que esperamos ya ir fortaleciendo a lo largo de este año. Es un proyecto que estamos trabajando con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. También lo hemos visto de manera análoga y similar en la implementación de sistemas de gestión, en el desarrollo mismo de procedimientos, en la evaluación de estos procedimientos, donde el desafío nuevamente es lo mismo, es dotar de más inteligencia, hacer distintivo un poco esto, y que los resultados esperados en el fondo estén en línea con lo que uno quiere. Entonces, siempre plantearse los objetivos y los resultados, yo creo que es un tema clave, y cómo ir trabajando en esto muchas veces no es tan trivial. Aquí yo creo que el tema de entrenar, testear y verificar, hay harto también de probar, de investigar, de ver cómo el terreno va resultando y cómo esto genera. Y por último, estamos trabajando con un proyecto en cibertrabajo donde estamos definiendo de alguna manera una caracterización más amplia de rol y perfiles de ciberseguridad, dotando de inteligencia a la inteligencia artificial general desde la oferta, o sea, desde lo que el mercado requiere, desde lo que se necesita, pero también desde la demanda, e incluyendo también aspectos de buenas prácticas, como marcos de referencia como NICE, el mismo de NISA, de manera tal de establecer roles, perfiles más robustos, pero que también se alineen a las necesidades que tenga la empresa. No es lo mismo un perfil de ciberseguridad en una pyme que en una gran empresa, no es lo mismo un perfil de ciberseguridad más en el ámbito industrial que en el ámbito más de negocios o de servicio. Entonces, el poder establecer como perfil en diferentes dimensiones es el gran desafío que tenemos. En todo, obviamente, el desafío de la ciberseguridad es crucial, y el comprender las bases de la adopción de estos modelos también. Hay un tema igual que yo lo veo como súper desafiante, de hecho lo plantea el reporte NICE, y paradójicamente es un tema que venimos conversando con varios de nuestros partners que tenemos en capacitación USACH, con el Coordinador Eléctrico Nacional, el MinSal, la Comisión Nacional de Energía, aspectos que hoy en día donde la inteligencia artificial puede dar un salto significativo, y que también ya hay desarrollo al respecto, es la integración también de la capa física, donde todo lo que sea la sensorización, IoT, SCADA, cumple un rol sumamente fundamental. Al final el gran desafío es cómo integrar más datos desde la capa física, de manera de abordar riesgos que sean mucho más generales, y que la inteligencia artificial sea de alto valor en ese contexto. Considerar el contexto, digamos, amplio, ¿ya? Las personas, la infraestructura tecnológica, y también los aspectos físicos. En temas de salud hay mucho desarrollo detrás, en temas de imagenología, realidad aumentada. Entonces, el cómo proveerse de esos distintos inputs de información y hacer que la inteligencia artificial obviamente tome partido de esto y genere un valor mucho más amplio. Yo creo que aquí hay un desafío sumamente relevante y de altísimo valor, entendiendo el contexto de nuestra realidad y nuestra economía. Por último, algunas reflexiones clave. Yo creo que la apuesta por la organización en temas de I+D aquí es fundamental. Cuando hablamos de apuesta, no es solo invertir, que eso ya de por sí es un tema, sino que de un cambio en la cultura, en la forma, en la percepción que hay detrás de la inteligencia artificial. El entender que hoy día el poder tener esta capacidad puede
genera una ventaja competitiva muy importante y que además tiene que en el fondo ser adoptado con ciertos resguardos. El concepto de mayor inteligencia, mayor nivel de ciberseguridad, creo que tiene que ser entendido y no solo en este ámbito, el potencial de la inteligencia artificial traspasa obviamente lo que es la ciberseguridad, pero aquí en lo específico, cuando nosotros hablamos hoy día de tener áreas, funciones o capacidades de ciberseguridad, el poder considerar la inteligencia artificial como una más de estas es fundamental. Tenemos que aprender a convivir con la inteligencia artificial. Esto no es no es una moda, ni mucho menos. El cambio de paradigma que ha generado es fundamental. Muchas de las cosas que antes hacían y hacemos están variando. El esfuerzo, el dinamismo y las capacidades que son desarrolladas a partir de la inteligencia artificial son extremadamente amplias en relación a lo que antes desarrollábamos. El poder que tiene de desarrollar muchas capacidades de prevención, de detección, es sumamente importante. Y en ese sentido yo creo que uno de los grandes desafíos es que van a surgir nuevos roles también y funciones en la ciberseguridad con la adopción de IA. No nos vamos a quedar con los analistas de inteligencia amenazas típicos, sino que creemos que también van a haber espacios de evolución tanto en el ámbito del desarrollo de soluciones, de cómo ir integrando diferentes inputs de información y ir generando información de mayor calidad o empleando la inteligencia artificial, sino que también en aquellos que consuman y desarrollen la necesidad de emplear lo que es inteligencia artificial en sus funciones. Por tanto, una de las grandes invitaciones que hay acá es que tanto a nivel de organizaciones como personas, el poder desarrollar su formación en temas de inteligencia artificial es sumamente relevante y yo creo que ahí hay un punto de desarrollo que es de una perspectiva de altísimo valor en el tiempo. O sea, el que mezcle, yo digo que ciberseguridad e inteligencia artificial en verdad tiene muchas posibilidades de que le vaya bien en su futuro profesional. Por último, bueno, ahí les dejo mi LinkedIn igual, les dejé la presentación, yo la compartí ya, ahí si me quieren agregar, no hay problema. Y por último, ahí dejé como las referencias de algunos de los temas que estábamos viendo. Aquí hacer énfasis, en verdad, el documento de NISA está fresquito, la semana pasada está súper interesante, además tiene algunos aspectos de desafíos de la investigación que yo no lo quise incorporar por un tema de tiempo. Y este documento del Instituto de Auditor Interno, que es de la Fábrica del Pensamiento, que es súper bueno para entender los riesgos y los contextos que hay detrás de la adopción de IA, no solo en ciberseguridad, sino que en cualquier proceso de negocio. Con eso cierro mi participación, así que espero no haber generado tanta inquietud y que haya sido de interés. Muchísimas gracias, Carlos. De todas maneras, súper interesante la presentación. Levantaste varios puntos que nos gustaría ahora un poco, o que me gustaría tratar de vincular también con la experiencia y con el conocimiento que tienen los panelistas. Así que vamos a partir con las preguntas. Los invito a quienes estén conectados, siguiendo la transmisión, que nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar sus preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag ciberseguridad.df. Así que los escuchamos por ahí. Y Carlos, me gustaría partir contigo. Hablaste un poco de esta inteligencia artificial generativa, cómo hoy día, y además que se va a utilizar en distintos sectores de la industria, ¿no? Y de distintas empresas. Entonces ahí también hablaste del talento y preguntarte, ¿qué es lo que estos equipos hoy día, o qué tienen que garantizar en el fondo las empresas de estos equipos que están a cargo, ¿no? Para que se mantengan constantemente actualizados, para que puedan adelantarse también a estos riesgos que tú comentaste? ¿Cuáles son un poco las características que tienen que tener estos equipos? Sí, el contexto de uso y la adopción de inteligencia artificial, como antes señalaba, viene de tiempo, pero esta inteligencia artificial generativa o el uso ya de plano ChatGPT, que yo creo que es más fácil de entenderlo quizás por la mayoría de la audiencia, genera un punto de interacción que es mucho mayor. Hoy día, ¿cómo en general uno se abastece de ese tipo de soluciones? Empleando APIs, servicios, desarrollando soluciones.
Por tanto, un gran desafío que tienen todas las organizaciones es la formación o de plano también, ¿por qué no pensarlo en apostar por contar con proveedores que desarrollen este tipo de soluciones? Entendiendo cuáles son las necesidades primero que se les plantean y cuáles son los desafíos, las oportunidades y los beneficios. Entonces, yo creo que a nivel de formación hay que entenderlo desde un nivel súper ejecutivo, de comprender primero que nada cuáles son los beneficios, tener claridad y de cómo la inteligencia artificial puede aportar al negocio. Y sin duda después eso tenemos que traspasarle una capacidad más operativa, donde hayan aspectos desde definiciones gerenciales, operacionales mismas y también más analíticas, del uso de los datos y de la adopción de estos modelos. Entonces, la formación tiene que estar en diferentes niveles y sin duda que formación mucho más específica en aquellos que van a ser los que van a implementar estos modelos, una formación que tengan un conocimiento adecuado en términos del potencial, de los diversos algoritmos, las metodologías, los conceptos de prueba, elementos de seguridad que son fundamentales. No solo verlo como un punto final la seguridad, sino que el concepto de ciberseguridad tiene que estar de manera transversal en cualquier proceso de desarrollo de este tipo de soluciones. Y por último, tener las capacidades de evaluar estos modelos al interior de la empresa. Ahí yo siempre lo planteo de tener estas capacidades, no siempre implica el contar con esto internamente, muchas veces eso puede estar externalizado, pero que esa visión transversal en el fondo existe. O sea, el poder tener esa capacidad es algo sumamente relevante. Perfecto, muchas gracias. Hoy día, en el fondo, personas y talento que puedan entender de la industria, el caso de uso, como decías tú, y también de estos modelos. Muchas gracias. Pía, en relación a hoy día a las infracciones, o sea, hoy día este uso de inteligencia artificial también ha aumentado las infracciones, ¿no? Y se ha visto un aumento importante de un 74%. ¿Cómo nos puedes contar un poco de cómo esta misma inteligencia artificial nos ayuda a detectar de forma temprana estas amenazas? ¿Cómo nos podemos anticipar a estos ataques? Estás muteada, Pía. Ahí sí. Ahí nos pasa todo. Bueno, Gracias. yo creo que, bueno, por primera, o sea, algo muy importante en lo que es la ciberseguridad es que actualmente nos estamos moviendo de una forma reactiva a una forma proactiva. En vez de darnos cuenta, la verdad, de cómo nos atacaron ante un modelo que se venía trabajando hace, yo te diría, unos 10 años, la importancia que tenía el SOC, en la forma como en general se veía, yo te diría, los reportes, las diferentes instancias y la calidad también de ellos con la información, y cómo éramos, yo te diría, atacados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en la ciberseguridad? Como se está moviendo un ambiente totalmente proactivo a lo que es reactivo, lo que debemos tratar de intentar y controlar es hacer a través de esta herramienta de la inteligencia artificial, yo te diría que la idea es tener la información, ver las tendencias, qué es lo que está sucediendo y anticiparnos ante todo a los indicios que podamos tener. Cuando en el fondo ver que los ataques sean realmente, yo te diría, anticiparnos a lo que nos pueda suceder. Creo que eso es la parte más primordial de poder ir, como un poco lo que tú preguntabas, e ir comentando de qué manera podemos anticiparnos a esto y tener mucho más precaución. Súper, muchísimas gracias. Importante cambiar ese paradigma, ¿no? Y empezar a prevenir y a detectar también. Nicolás, hoy día sabemos, y en el fondo se ha dado en la historia, que la confianza del usuario y de las personas es fundamental para adoptar cualquier tipo de tecnología, ¿no? Que se sientan confiados, que se sientan seguros. Y ahí preguntarte, ¿cómo hoy día aborda ZTZ esta problemática de la privacidad, de la ética, de darle esta confianza y esta seguridad a los usuarios? ¿Cómo hoy día mantienen estos controles? ¿Que nos puedes contar un poquito de eso? Total. Mira, nosotros tuvimos la suerte de ser una de las primeras herramientas de inteligencia artificial hace 5 años, entonces nos tocó presentar en la Unión Europea
nos tocó presentar en Oxford University y la primera pregunta era datos personales. Entonces lo que hicimos nosotros fue no guardarlos, sino que solo procesarlos. Ahí tuvimos el check. Y lo siguiente es el momento para hacer equipo con el cliente. Lo que nos hace fuerte a nosotros como solución es que primero partimos del concepto de inteligencia artificial, como la hacemos podemos imaginar cómo nos pueden atacar. Y segundo, al trabajar con empresas como Mercado Libre, Uber, hemos pasado su certificación de seguridad, pero es la iteración constante y el tener relación extendida ya con partners de ciberseguridad lo que los mantiene actualizados. Así que mi consejo tanto para el que hace las soluciones como el que las compra, hagan los amigos antes de necesitarlos, porque esos amigos, esas amigas como Pía, como es el caso de Carlos, como vos misma, son los que te van a mantener actualizados y te van a contar los casos recientes y tú se los vas a poder compartir a tu equipo. Entonces es un gran momento para salir a tomar mucho café con gente de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Algo fundamental hoy en día para prevenir y para poder estar preparado. Total. Y Carlos, en esa actualización, donde de alguna manera los atacantes también utilizan inteligencia artificial, ¿no? Y también utilizan la inteligencia artificial para adaptar y para cambiar un poco los métodos en los cuales están llegando estas formas de ataque. ¿Cómo nos adaptamos a esos constantes cambios? Bueno, yo creo que siempre el conocer el cómo funcionan los atacantes es un tema fundamental. Sabemos que estos recursos que están hoy en día, las mismas herramientas de defensa o ciberdefensa, ellos también las poseen. Por tanto, hay que comprender la lógica en la cual ellos funcionan. La inteligencia de amenaza es fundamental, pero también comprender cómo funcionan los atacantes. Hay hartos modelos de referencia que te plantean la forma en la cual atacan, los mecanismos, pero sin duda es mucho aprender desde los datos y las formas. Hoy día uno deja mucho que la inteligencia artificial resuelva mucho los problemas y es muy sensato. Producto que ya la lógica de, no sé, analizar archivos como tal y las características del archivo, yo creo que eso ya pasó de moda hace mucho tiempo. La evolución hacia incorporar el análisis de patrones, sin duda, pero esos patrones hoy día son mucho más amplios. Tenemos patrones de comportamiento, de tráfico, de evolución, de tiempo, que sin duda en el empleo de herramientas de inteligencia artificial hacen mucho más potente la actividad de prevención y detección. Lo mismo cuando interactuamos y desarrollamos capacidades de ciberataque, el empleo de lo que es la inteligencia artificial te da un nivel de prestaciones muy potente y estoy yéndote incorporando, asesorándote continuamente al momento de desarrollarlo. Y de eso obviamente también se abastecen los delincuentes. Entonces, ¿cómo hacer más potente lo que es la prevención y la detección, entendiendo los contextos de datos? No a entender que con un SIEM se acaba el problema de la ciberseguridad y se resuelve, sino que ir también más allá, incorporando fuentes mucho más activas que te permitan ir incorporando este conocimiento, el conocimiento del atacante, el conocimiento de la amenaza y tus herramientas de ciberdefensa en conjunto. Yo creo que la visión tiene que ser bien integral y mucho más amplia. O sea, sabemos que las soluciones de ciberseguridad, que las mismas empresas que ustedes mismos representan, tienen altos estándares en general, pero también sabemos que los delincuentes trabajan para poder evadir esta herramienta. Entonces, ese conocimiento integral y más amplio, de manera tal que nos permita anticiparnos a la movida, digamos, a la forma en las que los atacantes van a operar, es fundamental en este contexto. Dar un paso adelante al final. Exacto, exacto. O sea, no basta con el aspecto ya clásico de ver un IOC, donde uno veía una IP, una huella, un archivo, o algún patrón general, sino que tiene que ser mucho más allá, entender temas de comportamiento principalmente y anticiparse en esa forma, yo creo. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, Carlos habló y nos contó en su presentación también de estos impactos adversos de la inteligencia artificial, de los riesgos también. Y ahí, en base a tu experiencia, hoy día, ¿cuáles son esos impactos que podemos ver y cómo podemos mitigarlos también y garantizar de alguna manera este uso seguro de esta tecnología?
Mira, yo creo que hay 6 puntos importantes que me gustaría nombrar y en el fondo, más que nada, recalcar algunos para no hacerlo tan extenso. Por una parte, está todo lo que tiene que ver con la gestión de datos utilizados a través de la inteligencia artificial. Por otra parte, está todo lo que es la transparencia y la explicabilidad de los temas. Yo diría, por otra parte, la evaluación de los riesgos, actualizaciones y mantenimientos continuos, diseño, centrado en el usuario y algo que nombró también Carlos en su presentación, el marco regulatorio. Y aquí yo creo que hay algo súper importante que tiene que ver con la implementación de un marco regulatorio súper sólido, ético, que es fundamental para poder garantizar la seguridad y la privacidad de la confianza a través de la inteligencia artificial. Los organismos, en el fondo reguladores en general, y las organizaciones políticas que protegen los derechos y la seguridad de los usuarios, por lo cual se hace muy relevante que esto sea posible, como lo dijo Carlos, y qué es lo que se está trabajando y en el fondo qué es lo que estamos esperando nosotros ahora actualmente. Muchas gracias. Ahí esperamos tener cambios y avances importantes también en este año en relación a esos temas. Pero sin lugar a duda, todos los que buscamos una herramienta, todas las empresas que buscan una solución de inteligencia artificial, tienen que considerar algunos puntos importantes. Y ahí, Nicolás, en base a tu experiencia también, ¿cuál es la metodología o qué es lo que deberían revisar las empresas cuando evalúan soluciones que se basan en inteligencia artificial? Mira, para mí lo primero, este es un gran momento para irse a la segura, como dijo Carlos, se está innovando mucho y han cambiado los paradigmas. Entonces, lo primero que yo buscaría como gerente es cuéntame otros casos donde hayas implementado y permíteme hablar con otros clientes tuyos. Todos mis clientes son de fiscalía, son abogados que manejan temas regulatorios y esa ha sido la manera de construir confianza. Lo segundo, está bien ser innovadores, pero hay que respetar muchísimo las plataformas que hoy en día están implementadas y que tienen procesos de ciberseguridad comprobados internamente en las empresas. Entonces yo tengo que llegar como partner y decir, me voy a integrar con esta plataforma segura que tienes tú y no voy a buscar reinventar la rueda, te voy a agregar valor. Pero si tú hoy trabajas con Fortinet, yo me voy a sentar con ellos y les voy a preguntar por qué haces las cosas así y lejos de quejarme voy a aprender. Porque el startup suele quejarse mucho de lo que no se puede hacer en vez de innovar dentro de una plataforma segura, que es lo que hay que hacer, ¿no? Por algo Microsoft es Microsoft, o sea, por eso tienen todos los años de experiencia. Y lo tercero es, hoy tenemos mucha AI generativa, que cuando viene de la mano de ChatGPT y está probado dentro de la plataforma de Microsoft, es segura, pero nosotros nos especializamos en lo que es precisión y velocidad. Entonces, en estos 5 años, irnos a la segura y buscar lo que se puede hacer dentro de ahí, dentro de esta parte segura de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, es lo que nos ha permitido trabajar tranquilos. Quizás hoy más despacio, pero más seguro. Ese sería mi consejo. Y hacer paneles donde esté contemplado el marco regulatorio, porque quizás si solo tenemos un experto de inteligencia artificial y uno de ciberseguridad, pero no sumamos una abogada de datos personales, podemos fallar en ese punto. Así que harta mesa integradora. Ese sería mi consejo. Algo tan importante como los datos personales, ¿no? que comentabas tú y que comentó Carlos también, y cuando busquemos soluciones, entender cómo se utilizan también esos datos dentro, como decías, del marco regulatorio y proteger esta identidad de las personas. Total, todos tenemos razón a la vez. Sí. Carlos, hemos hablado un poco de cómo prevenimos y cómo nos adelantamos a estos ataques también con el uso de inteligencia artificial. Pero, ¿cómo respondemos? ¿Cómo podemos responder rápidamente y si la inteligencia artificial nos ayuda también en eso? Bueno, las capacidades de respuesta igual se entrenan, no es algo que uno surjan de la nada. Uno tiene que desarrollar esa capacidad de manera bien proactiva y también de manera una manera bien particular, que es a partir de ejercicio, digamos. Y en ese sentido la inteligencia artificial te posibilita también desarrollar capacidades de respuesta, entendiendo el contexto del incidente.
Aquí igual es prudente señalar que no todos los tipos de ciberataques van a poder ser resueltos o de alguna manera la respuesta al incidente con temas de inteligencia artificial. Pero esa capacidad de entrenamiento yo la veo en diferentes perspectivas. Uno, entender cuál es el contexto del ataque, que en eso sin duda hay muchas herramientas y definiciones hoy día que emplean ya inteligencia artificial que te ayudan en lo que es la prevención, la detección, que ya antes incluso señalaba. Pero cuando hablamos de la capacidad de respuesta, es entender qué es lo que está pasando, cuál fue el contexto del ataque, dónde estuvimos débiles y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí es donde yo creo que uno puede articular muchas de las capacidades hoy día organizativas que hay y desarrollarla y evolucionarla a un punto que, aprovechándose la inteligencia artificial, uno pueda generar de alguna manera una capacidad de resiliencia digital y que la respuesta surja en esos términos. El desarrollo de playbook, por ejemplo, muchas veces de incidentes, el cómo responder específicamente a esto, con el apoyo de inteligencia artificial es muy relevante. De hecho, nosotros hemos hecho algunas pruebas, porque así como estamos buscando el cómo poder auditar o evaluar las capacidades de la ciberseguridad, hemos buscado también el cómo responder frente a cierto tipo de contexto. Y en ese sentido, hemos podido generar algunos puntos de referencia las cuales, situándolo en ciertos escenarios, que es muy normal que se hagan en los contextos de incidente, el ver cómo podemos nosotros tomar cierto tipo de acciones en términos de obtener evidencia, sobre todo digital y forense, y avanzar hacia el proceso, digamos, que hay detrás de lo que es la respuesta. Ahora, ¿va a resolver eso el proceso completo? Sin duda que no. Yo creo que la respuesta a los incidentes siempre hay cuestiones que son azarosas, cuestiones que muchas veces alguno no maneja, hay un tema de tiempo, de contingencia, pero sin duda que el apoyo, digamos, de lo que es inteligencia artificial detrás puede ser bien significativo. Muchas gracias, Carlos. Pía, también para ir cerrando, me gustaría preguntarte, hoy día que vamos a entregar de alguna manera a la inteligencia artificial tantas decisiones y nos vamos a apoyar también para tomar decisiones críticas para el negocio, ¿cómo garantizamos que los resultados son confiables y que son precisos? ¿Qué nos puedes hablar un poco relacionado a la calidad de los datos que se están utilizando y la calidad de las respuestas? Mira, lo que veo en términos, bueno, son 3 puntos para no alargar tanto en términos de la información. Creo que uno de los más importantes, bueno, mejorar la seguridad en el desarrollo de los productos por una parte, el análisis de tráfico de la red, el análisis de la seguridad en tiempo real. Y por una parte, yo me detendría en lo que es la parte de la inteligencia artificial, que es una herramienta que lo que hace es potenciar y el monitorear un análisis totalmente continuo a los eventos de seguridad en el tiempo real, que es lo que nosotros necesitamos actualmente. Esto nos va a ayudar a la detección y una rápida detección de los ataques, los cuales nos va a permitir, además de respuestas automatizadas, poder mitigar lo que son las amenazas. Y dentro de todo lo que hemos podido hablar, creo que es algo que hemos dicho los 3 en conjunto y sale mucho en la presentación que también está haciendo Carlos, por lo cual es uno de los puntos más relevantes en los cuales estamos viendo. Muchas gracias, Pía. Nicolás, bueno, y hoy día todas las organizaciones pueden utilizar inteligencia artificial. Sabemos que en términos de costo es súper tentador, pero ¿qué criterios tiene que cumplir una organización antes de utilizarla? Mira, lo primero que yo creo es que hay que proponer ejercicios, ¿está bien? Entonces, primero si yo salgo y hablo con gerentes que tienen mi posición, con gerentas que tienen mi posición, y me dicen, mira, hace 3 años que utilizo esta plataforma, el abogado de mi empresa, la persona de ciberseguridad, están muy contentos con esto porque lo hemos evaluado holísticamente, es el momento de sentarnos a hablar con esa solución, ¿está bien? Lo segundo, yo creo que un ejercicio a proponer que traía pensado para hoy, sería muy interesante tomar al fiscal, al experto de ciberseguridad y al experto que tengamos de data science de la empresa y jugar con una de estas herramientas de inteligencia artificial y que cada uno dé su perspectiva. Como, mira qué rápido que resolví los mensajes para marketing y que el abogado te diga, bueno, pero acabas de vulnerar los datos de todos nuestros clientes. ¿Está bien? O que diga, no, está bien, con esos datos está bien hecho, pero ten mucho cuidado porque acabas de abrir una puerta gigante de ciberseguridad porque quizás pusiste nombres de usuarios, entonces ahora es más fácil ir probando. Y lo segundo, que para mí es súper importante, es que
está bien ser precavidos, pero también tenemos que contar con que la competencia va a encontrar caminos, va a encontrar ejercicios. Y hay algo que hacen las empresas que venden cajas fuertes, que es hacer competencias para que los ladrones la puedan abrir. Entonces no pensemos en guardar el dinero para cuando nos abran la caja fuerte, sino que pensemos en quizás dar un premio, llamar a una empresa de ciberseguridad y decir, mira, hagamos esta competencia para hacer más fuerte mi empresa, ser proactivos en esto del uso del presupuesto. ¿Está bien? Y siempre se puede armar un entorno seguro para hacer un piloto de innovación. Entonces, esa para mí es la solución. Sentarnos a la mesa y decir, voy a hacer esta competencia de innovación, voy a tener el jurado una persona de ciberseguridad, otro de legales, pero si alguien pasa esta competencia, voy a adoptar esta solución. Porque sí, competitivamente no nos podemos quedar atrás. Y eso es algo a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en tiempo. Quiero agradecer a Pía, a Nicolás y a Carlos por esta interesante conversación en esta segunda versión del Club de Seguridad, de Ciberseguridad este año. Sin duda el tema es inmenso, o sea, tenemos un montón de trabajo que hacer, que seguir conversando en las dos líneas que tratamos hoy día de profundizar. Por un lado, cómo la inteligencia artificial nos ayuda a protegernos, a detectar y a responder a estos ciberataques, y cómo también el uso de la inteligencia artificial genera riesgos que tenemos que entender y comprender para asegurar también la protección y un uso responsable y seguro para todos. Así que muchísimas gracias a los tres. En nombre del DF quiero agradecer a todos los que están en línea por su participación el día de hoy. Vamos a seguir conversando de estos temas. Muchas gracias a Fortinet y a la Alianza Chilena también de Ciberseguridad por generar estos espacios tan importantes hoy en día para poder tener una sociedad más segura, ¿no? Y poder empezar a cuidar también este espacio digital en el que estamos todos y nuestras empresas, nuestra información, nuestros datos. Así que muchas gracias y que tengan un muy feliz viernes y fin de semana. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Que estén Excelente, muy Claudia. bien. Muchas gracias.